ver si puedo cambiarlo. Sí, tranquila. Que nuestros amigos de Instagram lo comprenden todo. De acuerdo. Hola, amigos de Facebook, también estamos aquí con vosotros. ¿Qué tal? En vivo. Hoy tenemos a una invitada de honor especial para hablar sobre la comunicación, porque ella coincide conmigo en la rama comunicativa, pero es distinto a lo que coincidimos, lingüista y periodista. Efectivamente, siempre hay una crítica, ¿no? Entre los lingüistas, dice que los periodistas no tenemos buena ortografía. Así es. Pero eso no es cierto. Pero sí muchos. Bueno, os presento a Luz Estela González, periodista. Es una chica polifacética porque también es coach y, bueno, es terapeuta holística. Es que es increíble, impresionante esta mujer. Es colombiana, es española, es inglesa. Todos los continentes. Bueno, es una trotamundos, pero es que yo creo que colecciona todas las nacionalidades, es la ciudadana del mundo. Tiene una vida muy, muy interesante. Y entonces, ella es periodista y hoy vamos a hablar de dos temas que son muy bonitos e importantes. Uno es, lo he puesto por aquí en el título, aunque no sé si ha salido porque como después hemos tenido que volver a reiniciar, pero lo que queremos hablar es cómo afecta por ejemplo, ya ella propondrá y dirá lo que le parezca oportuno y bien dicho va a ser porque ella es muy inteligente y muy sabia en este tema. Pero ¿cómo afecta el tipo de idioma de un país a la forma de pensar e interpretar la realidad de sus habitantes? Fijaos qué interesante, y esto es que es así, porque las personas pensamos con las palabras, y cuando algo no está reflejado en el diccionario de su idioma, por decirlo de alguna manera, no está recogido en su diccionario, pues les pasa inadvertido o esa realidad como ausente en su mundo, no existe. Bueno, y de ese tema vamos a hablar, también vamos a hablar de los agrogramas o círculos en los campos de cultivo que principalmente se producen en Inglaterra. Bueno, pues esto, con Luz Estela, que tiene un nombre precioso, Luz Estela, precioso, además le pega porque ella es luz, una estela de luz, periodista y con una historia que me ha dicho antes que es muy interesante. Hola, Luz. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Bien. Pues nada, yo creo que cuando uno, pues vamos a hablar, ¿no? Lo que es uno como, digamos, extranjero, que tiene que aprender un nuevo idioma cuando llega a un país. Y en este caso, pongamos, en mi caso es del español al inglés, ¿no? ¿Cómo es ese cambio o cómo afecta realmente en la parte de expresarse? Mucha gente piensa que cuando uno habla bien el idioma es cuando uno sueña. Cuando uno sueña en inglés, entonces ya hablas bien el inglés, ¿no? Sí, cierto. Sí. La verdad es que es interesante porque nosotros los latinos somos muy apasionados, somos personas que siempre estamos vibrando, ¿no? En todos los aspectos, nos estamos sonriendo, bailando. Y cuando aprendemos un idioma, sobre todo aquí en Inglaterra, que la gente es tan polite, el hecho de ser tan educados, de ser tan puestos muchas veces, hace que también sean un poco fríos, ¿no? La falta de contacto, ¿no? Porque tú sabes que ellos no son como nosotros, que nosotros tocamos mucho, abrazamos, hablamos más de cerca. Para ellos es muy difícil entender eso, pero aún así, cuando ellos te conocen, sí, cierto. Cuando te conocen, cuando saben de tu calor como latino, les gusta.
Es interesante porque yo tengo un amigo, un amigo inglés, que es demasiado callado, demasiado reservado, pero le encanta estar conmigo, porque le encanta que le cuente, que yo le charle, que yo le cuente cosas. Eres su opuesto y te complementas con él, como el yin y el yang. Sí, pero a veces, para mí, por ejemplo, de hecho yo lo invité a Colombia, ¿no? Estuvo en Colombia y cuando, por ejemplo, fuimos a ver el Museo de la Sal, donde tú expresas, ¿qué te pareció? ¿Cómo opinaste? Ok. La turista yo le decía, porque no, conseguimos una chica, que es la guía turístico, perdón, la guía turística, pues lógicamente me miraba y decía, pero dime que me diga más cosas. Pero lógicamente ellos no expresan lo que sienten, ellos simplemente, sí, está bien, es okay. Digo, but don't say it's okay, no digas what do you feel, qué te pareció la Catedral de Sal, cómo te sentiste dentro, qué opinas de todo. Perdón. ¿Qué opinas de lo que viste? ¿Cómo te pareció? Porque es como una especie de procesión donde ellos en cada, digamos, penitencia hablan de una parte o sea, de lo que es en sí realmente la cueva. Es una cueva, pero tiene en cada paso todos los pasos que pasó Jesucristo, ¿no? Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, y las luces, y tiene unas... digamos, cuando tú entras, está muy bien edificado, muy bien. Entonces tiene unas luces preciosas. Entonces hay mucho de qué hablar cuando tú entras a este sitio. Entonces, mucho que expresar, si sientes claustrofobia, cómo te sentiste con todo lo que viste, pero ellos no expresan. Entonces, creo que en este aspecto pues, es bastante difícil, ¿no? Para ellos. También depende de cada persona, yo creo, Luz, porque en todos los lugares, aunque prevalezca o predomine un tipo de comportamiento o de actitud, de carácter, pero también en cada sitio hay personas muy tímidas y introvertidas y al contrario, ¿no? A lo mejor él es, además de inglés, algo introvertido. Porque yo sé que a España, y tú también lo sabes, que has vivido 10 años en España, vienen muchos turistas ingleses y vienen con el afán de buscar el sol, la alegría, la diversión, la fiesta. Y entonces, que sí es verdad que predomina un tipo de carácter más frío, más distante, más serio, en general, como... Sí, lógicamente, no podemos generalizar. Pero luego también a lo mejor un extremo ya demasiado puede ser que tenga una tendencia a ser más introvertido, un carácter así. Y a lo mejor por eso busca tanto tu parte opuesta, tu calor, tu luz, tu alegría, tu apertura. Mira, Luz, sobre lo que has comentado antes, precisamente cuando has entrado, que has comentado, ¿tú qué opinas sobre los periodistas en ese sentido? Porque el periodista comunica, pero claro, no, su especialidad no es que sea la lengua propiamente dicha, para eso se estudia, es el lingüista o filólogo especialista en lengua, ¿no? Luego está el comunicador, que es el... Pero tenemos esa conexión porque el lingüista comunica y el periodista también tiene que conocer lingüística, pero no es... Tienen cosas que coinciden, pero no es exactamente igual. Sí es cierto, Luz, que yo me he dado cuenta como lingüista, en periodista, en televisión, que cometen muchos errores a la hora de hablar incluso y a la hora de escribir, sí es cierto, pero que yo creo que también depende, como he dicho antes, de la persona. En cuanto al carácter, también es esto, cualquier persona que estudie cualquier carrera que no tiene por qué ser lo que es propiamente la lengua, puede que le guste más o menos esa asignatura. En este caso, los periodistas tienen como más obligación de conocerla, ¿no? Que a lo mejor un matemático o un químico. Pero sí es cierto que muchos como que no les importa demasiado y sí que cometen esos errores al hablar, incluso periodistas de televisión, y sí que me he dado cuenta de esos detalles. Sí, efectivamente. No general, pero sí los hay. Sí, sí, por supuesto. En general, realmente, cuando uno, digamos, se inspira por la carrera de periodismo,
es precisamente el contacto ese social, ¿no? Humano, el ayudar en la parte social, el buscar de cómo puedes comunicar, cómo puedes, digamos, transmitir la información, buscar información y cómo puedes transmitirla para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando, de los acontecimientos que pasan en otros sitios. Realmente yo pienso que ese es el periodista, ¿no? Es la persona que conecta, digamos, una situación hacia el mundo, expresándola. Ya puede ser escrita, muy bonito eso. De una manera escrita, de una manera verbal. Entonces, eso es lo que realmente nosotros sentimos, esa necesidad de decir algo. Cuando yo escogí esta carrera, más que todo era porque yo sentía que tenía que dejar un legado, bueno, siento que necesito, ¿no? Que todos, yo creo que de una parte de nuestra vida queremos dejar un legado. Es algo como cuando tienes hasta los hijos, son un legado, ¿no? Cuando una madre tiene un hijo, es un legado que está dejando a la humanidad, ¿no? Perdón, estoy saludando a quien que están sí, saludando. Claro. Una amiga mía de Guatemala. Hola, guapa. Qué bueno saber que estás aquí. Y yo creo que eso es más o menos lo que realmente uno como periodista hace, ¿no? Comunicar, expresar lo que está pasando cuando es una guerra, mostrar qué es lo que se está viviendo en esa guerra, cuando es un problema social, qué es lo que pasa ahí. Mira, yo recuerdo que cuando yo empecé mi carrera, nosotros íbamos a los sitios donde se necesitaba, y éramos estudiantes, necesitábamos informar sobre por ejemplo, que no había agua. Colombia es un país, hay mucha noticia. Porque, digamos, hay violencia, la política, tú sabes que es muy corrupta. Entonces nosotros vamos a esos también sitios. Tiene esa parte buena y positiva, no solo, pero bueno, tiene también esa parte. No, lógico, no, yo creo que solamente Colombia, yo pienso que todos. Creo que se está cortando la comunicación, Luz. No, creo que no solamente, digamos, Colombia, todos los países latinos, ¿no? No, parece que hay poquita, ¿sí? ¿Ya puedes verme? Bueno, creo que a Luz se le está cortando. A ver, un momentito. Ahora sí. Se le estaba cortando la comunicación desde Inglaterra. Es lo que pasa con esas comunicaciones. Entonces yo creo que más que todo es eso, ¿no? Esas ganas de informar lo que está pasando. Eso es lo que nosotros como estudiantes íbamos a ver, pero era frustrante porque lógicamente nosotros íbamos a hacer nuestros pinitos y no íbamos realmente a estudiar, digamos, a resolverles a ellos la situación. Y era un poco frustrante. Ya cuando es eso, ya tú sabes que eso es lo que tienes que hacer, transmitirle a la sociedad lo que está pasando en estos lugares. Entonces yo creo que esa es la tarea más que todo del periodista. Sí, es una labor muy bonita. Y ahora te quería preguntar, Luz, también como tu experiencia, es que hay tanto de lo que podríamos hablar contigo, me gustaría estar 3 horas, pero como no podemos estar porque no nos va a dejar Instagram, nos corta, a la hora ya nos corta. Quería, basado en tu experiencia de vida, en tu trayectoria, el hecho de que vives en un país cuya lengua no es la tuya materna, pero que dominas perfectamente porque desde siempre te ha gustado ese país y llevas muchos años viviendo ahí, quizás es donde más años de tu vida has vivido, probablemente, no lo sé, pero si no, sí, casi. Sí. Entonces, ese nuevo idioma que a lo mejor para ti ya se ha hecho tan casi igual que el materno, porque como bien dices, hasta sueñas en inglés. Tú que estás tan metida en ese idioma realmente, que vives ahí, que puedes a lo mejor contrastar y comparar y como bien has dicho, conoces el tipo de comportamiento y de carácter de las personas de un país donde da menos el sol, donde quizás es más sombrío, hay más, menos luz, excepto porque tú estás. Quería saber si tú has detectado que el hecho de tener otro idioma repercute en lo que dije al principio cuando dije el título, en que perciben otra realidad, que haya cosas que no se expresan en su idioma, porque el español es, si no es el más rico, es de los más ricos que existen a la hora de expresar conceptos.
Y sin embargo en inglés es más, tiene quizás menos expresiones, ¿no? Puede expresar menos cosas, como la diferencia entre ser o estar o haber o tener, etcétera, ¿no? Ellos entienden la realidad de otra forma, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman estos? Los pigmeos. Los pigmeos mencionan el blanco con muchas palabras distintas. Ellos ven muchísimo color de blanco en la nieve y dependiendo de qué color es, puede ser que sea nieve dura, nieve blanda, que se pueda desplomar, haber una luz y a ellos les interesa. Y entonces tienen una definición o una acepción significativa para cada color de blanco. Para nosotros el blanco es blanco. Igual pasa en una tribu donde, no recuerdo cuál es la tribu, pero sé que ellos viven de la agricultura, es una tribu indígena que no recuerdo dónde está, y para ellos es esencial la lluvia, y dependiendo del tipo de lluvia que sea, tienen un nombre distinto que define, dicen ese nombre y ya saben qué tipo de lluvia es, fuerte, floja, tal. No tenemos que decir lluvia torrencial, lluvia, luego un adjetivo calificativo después del nombre lluvia, no, ellos dicen un nombre que ya lo define por completo, porque su realidad es esa y nosotros no tenemos ese vocabulario o esas acepciones. Pues sobre eso te quería preguntar, ¿tú entiendes que hay cosas que ellos no pueden entender porque no conocen tu lengua materna, por ejemplo? ¿O tú no puedes entender cosas de ellos como ellos la entienden? Que el idioma repercute en cómo tú ves tu mundo, tu sí, lengua. Efectivamente. Muy buena tu pregunta. La verdad es que yo creo que esto se va mucho en los paradigmas, ¿no? En donde nos criamos, quizás en nuestros mapas mentales. Lógicamente, varía mucho la forma como ellos, su cultura, ¿no? Digamos su cultura anglosajona, que es diferente a la nuestra. Ellos no expresan como nosotros expresamos muchas cosas. No entienden, es como los chistes, ¿no? Es un buen ejemplo. Uno ve un chiste inglés y uno no le da nada, no le hace absolutamente gracia. Uno dice, ¿esto qué es? Y ellos están muertos de la risa. Uno le hace un chiste de uno porque yo el chiste tampoco, tampoco lo entienden. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho la forma como nos expresamos, precisamente porque es, digamos, la cultura, ¿no? Es el mapa que tienes ahí. Es diferente como tú captas tu realidad como la capta otro latino, ¿cierto? Entonces ellos expresan esa realidad de una manera distinta a como nosotros posiblemente la podamos expresar. Sí, es más o menos lo que quieres, otra perspectiva del mundo, otra realidad, perciben cosas de otra forma o algunas incluso las ignoran o las obvian porque en su idioma no están y cuando aprenden un idioma con esos significados que ellos no tenían en su lengua, les cuesta trabajo de entenderlo porque en su lengua no. Y en eso tenemos suerte, lo que hablamos del idioma español, de que es el idioma, yo creo que es el más rico o casi el más rico de los idiomas. Quizás el más rico era el latín. Pero además es un idioma musical, es un idioma romántico, es un idioma pasional. Yo pienso que el español a veces no puedes expresar en inglés algo que quiere en español, es que no encuentro las palabras. Sí, claro, eso es lo que pasa. O sea, de la manera tan profunda como quisieras expresarlo. Y siguiendo con el tema de los idiomas, Luz, yo sé que, porque he leído tu libro, Luz es escritora y tiene un libro que se llama La aventura de ser emigrante, y es muy bonito, lo recomiendo a todos, yo lo he leído. Ahí en tu libro tú explicas que en un tiempo volviste a Colombia, a tu país, y por ese tiempo trabajaste en una academia de idiomas. Sí. Para impartir clases de inglés, el cual tú dominabas, y allí había unos profesores de inglés. Voy a contar un poco así brevemente para que veamos lo importante que es estar en el lugar de origen para realmente aprender una lengua. Los profesores que estaban allí de inglés titulados y habiéndolo estudiado, evidentemente dominaban perfectamente la gramática, pero les faltaba esa práctica que tú sí tenías, ese dominio práctico.
de forma que se quejaron de que una persona sin esa titulación, con esos conocimientos gramaticales diera, pero se dieron cuenta de que tú les dabas a ellos lecciones en cómo pronunciar y cómo hablar, y ellos cometían el error en la práctica. Por lo tanto, tú tenías que mejorar la teoría y ellos la práctica. Y hiciste ya ahí, como se dice, un intercambio. Sí, bueno, hay una palabra que ahora no recuerdo, pero sí. Y tú viste la necesidad de que para enseñar una lengua y aprenderla bien y saberla bien, que esto me voy a lo que decía antes, de que hay veces que hasta los periodistas en televisión no cometen errores gramaticales porque a lo mejor les falta conocimiento de la gramática. Ahí viste tú la necesidad. Quiero que me digas esto. Sí, por supuesto, lo más importante es saber hablar. Los niños aprenden a hablar y no saben nada de lengua y luego ya más adelante aprenden en el colegio. Aunque aprendan mal y haya conceptos que lo dicen erróneamente, pero se desenvuelven perfectamente. Y como mejor se aprende una lengua y un idioma, no es en la universidad, por muchas prácticas que hagan. Es en el lugar de origen, en el país y viviendo un tiempo, no yendo de vacaciones 15 días o un mes, sino viviendo como tú años. Eso hasta ahí, eso es indudable, ¿no? Es como realmente lo domina y qué bueno, te valoro y te admiro porque tú tienes ese conocimiento. Pero ¿hasta qué punto también es importante, Luz, para que las personas que están aprendiendo un idioma y lo sepan bien, conozcan lo que es la dinámica interna del idioma, las leyes, la estructura interna, para que la puedan comprender y de verdad la conozcan? No solo de oídas y de repetir y que hayan aprendido algo mal y lo repiten sin saber que está mal, sino que se den cuenta, no, eso es incorrecto, pero lo correcto es esto, ¿no? Yo sé hablar porque he practicado, pero además sé cómo es realmente la lengua porque he estudiado su gramática, ¿no? Su estructura interna. ¿Crees que eso es importante o crees que eso solamente lo hiciste casualmente porque tenías que impartir las clases y te exigían allí en aquella academia hacerlo? No, por supuesto que es importante ambas cosas. Creo que lo primero que se aprende, ¿no? En un idioma es entenderlo, escucharlo por los sonidos y todo, ¿no? Y sí, efectivamente. Sí, el caso que me comentabas de que me pasó en Colombia, efectivamente, la fonética es diferente. De hecho, también pasa mucho en España. El español utiliza mucho la fonética española. Por ejemplo, un ejemplo muy común de españoles de España, ¿no? Que cometen ese error siempre, es decir, confortable, ¿no? Confortable, sí. Ellos le dicen comfortable, porque table como table, entonces dicen comfortable, y es comfortable. Es comfortable. Pero es comfortable. Pero todo el mundo es comfortable. Entonces, ¿pero por qué? Porque están utilizando todavía la fonética española. Entonces, ahí es donde tienes que hacer el chip. Ahí no estoy hablando español, estoy hablando inglés y tienes realmente que utilizarlo como ellos lo hablan, ¿no? Con el ceseo, ese que ellos utilizan. Por ejemplo, y no pronunciarlo, por ejemplo, sonreír, ¿no? Sonrió, pasado, smiled, no smiled. Que eso fue lo que me pasó allí cuando estaba yo dando clases de inglés y el profesor estaba enseñando los verbos regulares, que se les agrega la ed. Y él decía, worked, smiled, visited. Y yo, ¿qué hace? Eso cuando digo, no, mira. Entonces le dije, es smiled, work. Solamente si termina en T o en D, si pronuncias la ed, que es en ended, final, o en visited, que es de visitar, ¿no? Ahí se utiliza. Si termina en T o en D, sí utilizas, pero de resto no. En los demás tienes que utilizar una smiled. Mucha teoría, pero le faltaba la práctica. Le faltaba la fonética. Entonces, claro, yo no soy profesora, no sabía dividir un tablero, no sabía cómo ser más organizada a la hora de expresarlo. Entonces, ahí fue donde hicimos el cambio. Porque, lógicamente, la gramática sí también, pero la gramática tienes tú que estudiarla. O sea, te toca hacer el verbo to be hoy y tienes que estudiarlo. Pero la pronunciación es muy importante. La gramática no es una cosa de que mucha gente dice, qué difícil la gramática, y es porque la estudian
como a palo seco, como decir, me tengo que memorizar esto ahí y no la entiende. La gramática es como la matemática, tiene una lógica, cada lengua tiene su personalidad y su dinámica interna distinta. Y si tú la acabas entendiendo, es que la gramática es lógica, pero pura, total. Mira, te pongo el ejemplo, por ejemplo, no te voy a hablar de español porque es mi lengua, aunque haya estudiado filología hispánica, pero bueno, es mi lengua. Pero te hablo de una lengua que no es la mía y que es mi segunda lengua, que es el francés, y yo estudio francés siempre. Pues yo cuando estaba en la universidad estudiando filología y cogí como segunda lengua el francés, ya tenía más nivel de francés, había cosas que la profesora no nos había explicado y que yo se la hacía en los ejercicios. Y decía, ¿cómo vas por ahí si yo no lo he explicado? Digo, pero es que no tiene lógica que no sea así. O sea, te quiero decir que cada lengua tiene una lógica. No tiene lógica que no sea así. O sea, si yo hago el traslado textual del español al francés, en esto no tendría sentido, me suena súper mal, fatal. Y sin embargo, bueno, al revés igual. Yo lo traslado del francés al español tal cual y quedaría horrible. No tiene sentido en español. Sin embargo, a mí me pega que esto es así por lógica. Y me dijo la profesora de la universidad ya de filología, si has sido capaz de entender eso, de darte cuenta tú sola, de entender la lengua, de comprenderla, dice, ya tienes dominada la lengua. Es que la lengua es entenderla, es comprenderla, saber cómo es la dinámica y su personalidad y a partir de ahí ya no tienes ningún problema. Y es que es lógica. Es lógica, la gente se complica mucho con la gramática porque no le encuentra la lógica, no le encuentra esa conexión gramatical que tiene. Lo ve como difícil, como una cosa que hay que memorizar. Y más que memorizar, sí es cierto, hay que memorizar, hay que estudiar, pero hay que comprenderla. Es un poco como la matemática. Tienes que memorizar la tabla de multiplicar, pero sobre todo la tienes que comprender. Sí, sí. La lengua es muy bonita. Y es fácil, no es tan difícil. Sí, sí. Mira, yo creo que cuando yo daba clases de inglés, yo siempre les decía a mis alumnos, aprenden a hablar inglés y aprenden a ser artistas. Porque tienen que vivirla, porque yo era, tienes que decirlo. Cuando, por ejemplo, el verbo, el presente continuo, ¿no? Que es la vivencia, lo que estás viviendo en este momento. We are talking. What are we doing? We are talking. Y hacer las expresiones de lo que estás diciendo. Entonces las clases mías eran muy divertidas, porque éramos todos, eras como todo, y entonces eran los sonidos, entonces no les da, sí, era lo que tú dices, es muy cierto. De hecho, tuve varios estudiantes que odiaban el inglés. Y conmigo se reía mucho, entonces ya les agradaba más. ¿Por qué? Porque era interactivo. Algunos profesores, pero la lengua cuando se la explicas bien y la entiende y se la hace divertida es muy bonita. Porque la lengua es viva, ¿no? La lengua es algo que es vivo, no es como la geografía ni como la historia que son hechos, son datos. Claro, no, claro. La lengua es algo vivo, algo que hay que sentir. Claro, sí, así es. Y de hecho va cambiando, porque con la costumbre y la forma, hay veces que la Real Academia de la Lengua da por correcta cosas que nunca lo han sido. Y es que de decirlo un grupo de hispanohablantes, en este caso español, tan elevado, eso durante muchísimo tiempo, llega un momento en que la Real Academia cede y dice, esto ya lo damos como correcto, porque hay una cantidad grande de hispanohablantes que lo dicen así. Entonces va cambiando, es dinámica, fíjate, desde la lengua de la Edad Media, cómo ha evolucionado, desde antes, ¿no? Desde las lenguas madre, cómo han ido evolucionando. El ceseo, ya es en cerveza, sí, no es cerveza. Ya se echan el ceseo, porque claro, hay una gran mayoría en España, hay también, en algunas ciudades, en Canarias, en Sevilla y en un pueblo que está cerca de Zafra, donde yo vivo, hablan con la S. Se llama Fuente del Maestre ese pueblo. Y luego toda Latinoamérica, imagínate la barbaridad de hispanohablantes que pronuncian la S en lugar de la Z. Sin embargo, el ceseo, como es una minoría muy pequeña, algunos lugares reducidos de Andalucía nada más, pues no lo da como correcto, porque es un número muy pequeño de personas. Entonces, si la lengua es viva, es dinámica y cambia y evoluciona. Luz, como nos queda solamente 20 minutos y quiero, hemos acordado que tú también quieres comentar, y además se lo hemos prometido a nuestros amigos, los que nos están escuchando, hablar de este otro tema. Bueno, que si quieres agregar algo de la lengua lingüística, yo encantada, me fascina. Hay una cosa que es muy interesante también de hablar, que es, habrán escuchado hablar seguramente, yo creo que todo el mundo, muy pocos no,
de los círculos de los campos de cultivo, que le llamamos así en español, que se forman, que son gigantescos, algunos son kilométricos y ocurren en todos los lugares del mundo, en todos. En España yo sé que los ha habido, en Estados Unidos y en muchos sitios, pero por una razón energética o por lo que sea, hay un lugar geográfico donde se concentran, donde hay muchísimos más. Y ese lugar es Inglaterra. Por alguna razón, estos círculos, hay gente que les llama una cosa muy bonita, que les dicen cartas de amor desde el cosmos. Porque son como mensajes, estos agrogramas, son cartas o mensajes enviados a través de los cultivos desde otras civilizaciones, dicen que naves extraterrestres, porque parece que es imposible, son como fenómenos ovni, según opina la mayoría, es como imposible que se puedan hacer estos dibujos tan perfectos, porque son perfectos, geométricamente perfectos, exactos. Además, hay unas rayitas para que entre cada línea coincidente, hay como aperturas, rayitas, para que las personas puedan entrar y recorrerlo entero sin que lo tenga que destrozar o saltar por encima. Hasta eso está ahí pensado. Y en ellos hay mensajes, hay códigos Morse, hay códigos binarios, hay matemáticos, códigos, no sé, códigos de barra. Me acuerdo que en mí uno que había un código de barra. Y la geometría sagrada y figuras astronómicas, hay figuras, creo que vi uno que estaba la sábana de Turín con la cara de Cristo. Había otro que he visto un montón en unas series que he estado viendo de esto hace ya tiempo, que me ha gustado mucho ese tema. Y bueno, entonces, la cosa de hablar esto con Luz Estela, es porque como ella está en Inglaterra y lleva unos días de vacaciones, una semanita de vacaciones, ayer tuvo la gran suerte de poderse personar donde ocurren estos fenómenos y estuvo viéndola ahí con unas personas, con unos amigos. Y quería que nos contaras tu experiencia, qué sentiste al verlo, si sentiste una energía especial, si te impactó, si el verlo ahí es como que no es lo mismo verlo en una pantalla que estar en el sitio. Bueno, de esta experiencia, Luz. Sí. Bueno, a ver, sí, efectivamente. Yo no vi ningún círculo porque no se dio en ese momento. No tuve esa suerte. Pero, ¿por qué estos círculos son tan importantes y por qué se dan tanto en este sitio? Que, bueno, ya tú sabes que son famosas. Stonehenge está muy cerca de Stonehenge, que es un sitio donde de Avebury, Stonehenge, es un sitio donde están unas piedras que dicen que también la forma como están las piedras en forma de círculos y todo, pues también dice que es hecha por extraterrestre, ya tú sabes. Además es un sitio energético. Yo estuve en Glastonbury. Glastonbury es donde están las líneas estas de la energía, que es una energía muy fuerte. Cuando tú vas allí y vas caminando... Es como un meridiano de la Tierra, ¿no, Luz? Efectivamente, sí. Dicen que es por donde pasan todas estas líneas energéticas que tienen mucha fuerza, ¿no? Mucha energía y de verdad que las sientes. Ajá. Mira, lo que ha pasado con estos círculos es que cuando los granjeros se levantan en la mañana, lógicamente, porque los círculos se hacen en segundos, dicen que eso es en un momentico, en minutos. Claro, sí, el granjero va a hacer sus oficios cotidianos y se encuentra con el círculo. ¿Qué ha pasado con esto? Resulta que ha habido mucha gente que no ha respetado cuando va, deja basura, no respeta, pues digamos, principalmente cuando hay un fenómeno de estos, el granjero se comunica hay unas personas especializadas que son las que se encargan de anunciar lo del círculo para que venga mucha gente, ¿no? Quizás hay gente especializada para estudiar todo esto. Sí. No sé si sabías que también hay círculos que se hacen los humanos, que hacemos los círculos, ¿no? Que no son círculos. Sí, hay algunos, son los mínimos porque han querido decir que no son extraterrestres y lo han hecho
pero han descubierto que no tienen nada que ver porque son imperfectos, tienen dentro el agujero del palo donde han sujetado las cuerdas, se mueve, entonces ya el círculo no es exacto, se nota perfectamente esto por humano, no tiene nada que ver. Lo que yo he leído es que las formas, como tú dices, geométricas, las líneas son perfectas. ¿Qué pasa? Que últimamente no se están dando mucho porque creen ellos que como no se han anunciado, muchos de los granjeros ya no quieren decir que el círculo está y se quedan callados. Y la idea se supone que es que ellos quieren, por eso es que dicen que es extraterrestre, ellos quieren que la gente vea los círculos, porque los círculos tienen mensajes que se quieren. Dicen que el COVID, por ejemplo, se dio, ¿no? Que fue el último que se dio, fue el del COVID. Sí, apareció dibujado en el suelo. Sí. Con entonces, una fórmula de todo esto, sí. Sí, de la fórmula para de lo que se debía tomar. National Geographic hizo un artículo en 2019, un documental, donde hablaba de esto y, bueno, ha habido muchos investigadores y el título era "No estamos solos". O sea, que ellos reconocían que eso no lo podían hacer los humanos. No, porque ahora que, fíjate que ha habido muchos granjeros que se han quejado porque después la gente va a mirar, porque si fueran los científicos a estudiarlo y tal, ellos saben cómo tienen que estar, pero van la gente por curiosidad y claro, destrozan los campos, les destrozan los cultivos, por eso los granjeros no los quieren e ignoran, pero ha habido granjeros en la historia de tantos dibujos que ha habido, algunos preciosos, que los han destruido, los dibujos estos, las geometrías que han creado quienes sean, ¿no? En la oscuridad y en segundos. Algo que tampoco podría un hombre hacer. El ser humano tardaría una semana o dos en hacer eso y con mucha gente y mucha maquinaria. Y cuando los han destruido, como tú dices, los que lo crean quieren que se vea porque son mensajes. Han vuelto y lo han hecho el otro día y lo han vuelto a destruir y han vuelto y lo han vuelto a hacer hasta 3 veces el mismo. Date cuenta. Sí. Mira, pues tan importante para ellos que el mensaje se dé, que dicen, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ¿por qué si quieren transmitir un mensaje son extraterrestres? ¿Por qué no lo dicen? Pero claro, ya conocemos al ser humano. Sí, imagínate, es como lo que hicieron con E.T., que es una película, pero es verdad. Una vez que vengan ellos y digan que vienen, son extraterrestres, ya el ser humano va a querer hacer experimentos, va a querer saber por qué, o va a querer destruirlos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Preparada para saberlo, porque tú sabes que la tecnología y los conocimientos los puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal, entonces a lo mejor no. Lo que sí se ve que son señales de vida inteligente, eso sí, y que vienen como codificados efectivamente, pero no sé por qué no lo dicen claramente, tal vez esa es su forma, nos codifican esa información y sí que hay que descifrarla. Y no siempre, aunque haya muchas personas dedicadas a esto, que les encanta este tema, como en el mundo hay aficiones para todo, y yo sé que hay gente que dedica su vida a esto, a investigar esto, y aún así hay muchos que sí los descifran y hay otros que no, pero los relacionan con formas, con figuras que ya se daban círculos de esto a lo mejor en las pinturas rupestres, ya las había y justamente en Inglaterra hay formas, como tú dices, de piedras o anteriores que a lo mejor semejan también círculo y por alguna razón quizás ahí se dio el cambio de la era que ahora se está quitando, que es la era industrial, se dio el cambio y a lo mejor nos está dando ahí los mensajes para decir la humanidad está al borde del abismo por otro cambio que va a ocurrir, como el cambio que hubo aquí, como que, no sé, tener cuidado, porque como dicen, son cartas de amor, es como mensajes buenos, es como para advertirnos y darnos mensajes para que nos cuidemos, para que tengamos cuidado o para que aprendamos cosas que debemos saber por nuestro bien, ¿no? Pero sí que hay que descifrarlo, pero es
es un tema muy apasionante y muy alucinante, ¿eh? Y un tema... Sí, efectivamente, Lola, estamos en la época de Acuario, que es la época de la apertura, ¿no? Estamos en la época de Piscis, ahora estamos en la época de Acuario. Es donde, digamos, todo se va a dar. Se dice que allí, en Glastonbury, que es un sitio muy místico, ahí vas a ver, hablan de que cuando se han hecho los círculos han visto luces, también dicen que han habido círculos de hadas. No sé si sabes que ahí está pues también la mitología de que ahí fue donde se enterró al rey Arturo, con lo de la mesa redonda. Que bueno, el mago Merlín vivía también allí. Efectivamente, bueno, sí, pues el rey Arturo, el mago Merlín, y también tiene mucho. Si tú vas allí, por ejemplo, si algún día vienes aquí a Inglaterra y vamos, es un sitio mágico. Hay de todo. O sea, si tú quieres ir a un sitio mágico, de hecho hay agua que dicen que sana. También dicen que estos círculos de crop circles, de cosecha, son también para sanar, que mucha gente se ha sanado. Por la energía que tienen una energía muy potente. Dicen que lo crean con una tecnología que es como, digamos, que tuviéramos esta tecnología nosotros, ¿no? Que no la tenemos. Y entonces tenemos creado un aparato, una máquina a la cual le damos la instrucción, le ponemos la programación que queremos, tal como tú programas un horno para que cocine a la hora que tú quieres y se pare cuando tú quieres, y le programa el dibujo y ese aparato que ellos han programado lo hace. Pero dicen que sí, que tiene energía radiactiva. No sé, yo lo que sí sé es que ellos, cuando hacen esas imágenes que crean, lo hacen sin dañar el sitio circundante, o sea, el cultivo. Lo tumban, solamente lo tumban, no lo parten, ni lo queman, ni nada. Y de hecho, al tiempo otra vez, ese cultivo sigue vivo y sigue produciendo y se eleva. No como si fuera ser humano. De hecho, algunas veces cuando se han quejado los granjeros, como antes comentábamos, es porque la gente entra y lo pisa, pero la tecnología que utilizan no lo destruye. Hay algunos que a los 3 días ya ha estado otra vez levantado y sin ningún daño por el aplastamiento que le han hecho. No les produce nada al cultivo. Y yo creo que tampoco le produce daño dentro del cultivo, porque luego es comestible y no es dañino comerlo. No, esto, por ejemplo, hay mucha gente que lo utiliza como terapia de sanación. Y además por eso también es imposible que lo hayan hecho los humanos, ¿eh? Porque los humanos, aparte que decía que se notaría el palo, la cuerda que tira, las tablas que aplastaría, destruirían el cultivo y no está destruido. O sea, esa es otra señal de que el humano no lo puede haber hecho. Si nada más que entra a verlo, ya lo destruye con los pies, cuanto más para hacerlo. Sí, es verdad. Somos todavía una raza que nos falta todavía evolucionar bastante, pero ahí vamos. Y más en la oscuridad, en escasísimo tiempo, sin dañar, que no tenemos todavía nosotros esa tecnología. ¿Y qué has sentido, Luz? ¿Tú cuando has estado allí has sentido la vibración? Sí, por supuesto, la energía. Lo siente, la energía es impresionante. Sí. Tomé agua y allí me llené la botellita de agua que es de manantial, que también se supone que viene también de abajo, que tiene poderes curativos. Mucha gente se baña. Había una parte que por lo del COVID estaba cerrada, que es más que todo donde se hacen estos tipos de baños y todo. Pero sí pudimos ir a los jardines. Y en los jardines habían unas fuentes. Y de ahí se podía recoger el agua. Pero si a una persona le gusta lo místico, yo creo que no he visto un lugar en el mundo que tenga tanto misticismo y que se vea, tantas tiendas donde venden de todo, cristales, todo tipo de augurios para hacer magia. Con la atracción turística se genera el comercio rápidamente. Sí, bueno, también. pero sí se siente la energía. Es muy linda. Además, o sea, también tú ves los paisajes son hermosos. Ay, sí, hay una pirámide que yo creo que es la más grande de Europa, que es donde hay círculos de piedras, que quizás sea a lo que tú te referías, esas piedras que hay ahí, que forman círculos milenarios que se asemejan
a los que aparecen en los campos de trigo. Sí, de hecho dice que o sea, que es la parte más fuerte del mundo energéticamente, donde se dan los círculos de las piedras. Creo que son los únicos donde están estos círculos de las piedras. Sí, sí. También está... La razón, en Inglaterra es donde más... Algo hay ahí, alguna energía o algo hay, que hace que ahí es donde aparecen mucho más frecuentes, más cantidad de círculos. Sí, efectivamente, por la energía. Bueno, formas geométricas, porque no todos son círculos. No, efectivamente, hay diferentes formas, porque tú dices, también mensajes Morse. Y lo curioso del círculo cuadrado, que también lo hacen, que es el círculo, pero dentro de un cuadro, que eso también es una figura. Fíjate, Luz, que hablando de antes de la comunicación, que estábamos, y ahora hablando de esto, como parece que no, pero es que parece que no tiene nada que ver, y sí, porque la parte más importante de la comunicación es el contexto. El contexto. Sin el contexto, cualquier forma de comunicación se puede volver, y de hecho se vuelve frecuentemente ambigua. La puedes malinterpretar y potencialmente pues no. Mucha gente lo entiende mal o no lo entiende, ¿no? Y entonces este fenómeno que es global, que como dije, aunque aparece mucho más en Inglaterra, con más frecuencia en Inglaterra, por esa energía especial o se produce ahí por lo que sea, estos pictogramas o formas geométricas o dibujos son signos anteriores a lo que es la escritura, son signos de escritura también, pero anteriores a lo que es la lengua tal como la conocemos, porque era la figura de los símbolos, como antes se entendía como símbolo. De hecho, ellos lo hacen en forma de mensaje, ellos nos están hablando, están transmitiéndonos una información y un mensaje con forma de símbolo, que incluso es anterior al lenguaje. En realidad es una forma de comunicarse. Es la forma como ellos comunican con nosotros. Lo que te decía yo anteriormente, ¿no? Igual los que vienen son extraterrestres periodistas que vienen a dar una información. Claro. Claro, se va a hacer misterio la aplicación. Tanto investigador y tanto investigar. Mira, si era tan sencillo como que son extraterrestres periodistas. Y lingüistas. Hay lingüistas, claro, porque ellos están expresando por medio de su lengua un mensaje que nos quieren transmitir. Pero es que es muy bonito porque hablan en un lenguaje antiguo, más antiguo que las palabras. Es de la forma que es el lenguaje del cosmos, de la geometría de cómo está hecho el cosmos. Y son figuras perfectas y preciosas. Que no es que usen un jeroglífico típico de los que hacemos en los periódicos, los periodistas. No, es que son figuras perfectas y preciosas, es muy bonito. Aunque no lo entiendan, solamente verlo, es precioso verlo. Sí, tienes razón. Y esas dimensiones que tiene. Sí, la verdad es que es súper interesante, Lola. Para mí ha sido uno de los sitios donde, para mí interesante, un sitio donde volvería. Hay veces que tú vas a un sitio y dices, bueno, ya lo vi, ya no vuelvo. Pero es un sitio donde yo volvería. Bueno, si quieres lo vamos a dejar porque antes de que pase la hora que nos va a cortar el Instagram, pero lo que sí queda claro, creo yo, es que somos todos interdependientes en la naturaleza. Los animales, las plantas, los humanos somos también animales. Todos dependemos unos de otros. Y si nos han dado estos mensajes ahora, bueno, y hace más tiempo también nos está dando, quizá podríamos entender que, conociendo cómo está el planeta ahora y lo que estamos pasando, parece como que estamos al borde de la autodestrucción. La verdad es que parece como, digo parece por ser un poco más light, suave, pero casi. Nos están dando estos mensajes para que tengamos cuidado y nos salvemos. Ojalá los entendamos y hagamos caso a esos mensajes de ayuda o a esas cartas de amor desde el cosmos, como decían algunos investigadores, con esa descripción tan bonita que hacen, las cartas de amor. Hay que conectarnos más, como decía,
Yo creo que la idea está en que nosotros funcionamos en todos los aspectos. Y que no somos seres independientes, que podemos vivir sin el resto de animales o de plantas, ¿no? Porque es como un ecosistema y todos dependemos unos de otros. Y eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta y pensarlo. Es como tú has dicho, bueno, Lola, nos comunicamos, es una manera de comunicación. Sí, muy bonita además. Y bueno, seguro que también hay extraterrestres que son periodistas. Y son los que vienen. Claro, a informar. Bueno, Luz, pues un gusto que hayas estado aquí con nosotros, de verdad, has dado luz aquí al Instagram y al Facebook y a todos nuestros amigos, has iluminado todo esto. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy interesante haberte escuchado lo que tú tenías que hablar y decir. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperemos que no sea la última, que vengas más veces. Claro que sí, Lola. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres decir, ya que estás aquí, si quieres que te contacte alguien por si quiere hablar contigo, ella es coach, ella es terapeuta holística, periodista y bueno, ese es su trabajo, ¿verdad? Tú trabajas el coaching y las terapias holísticas. Pues si quieres decir tu Facebook o algo, puedes hacerlo ahora. Holistic Lulu, como aparece en Instagram, Luz Estela, como es Luz Estella, Facebook. Y yo creo que esos son en el momento los que me pueden contactar. Perfecto, muy bien, amigos, pues gracias por estar aquí. Brenda, preciosa, mi amiga Brenda de Guate, un abrazo y un saludo muy cariñoso a Guate, país precioso y lindo, lleno de colorido y de gente linda como Brenda. Bueno, pues un abrazo, gracias por haber estado aquí y nos vemos el próximo viernes, que recordad que vamos a estar hablando la última parte de las resistencias al cambio, algo que es tan importante para el buen vivir de las personas, para conseguir los éxitos y dejar de sabotearnos y sobre todo para, en los casos extremos, es hasta peligroso porque puede hasta acabar con la vida de la persona. Entonces no os lo perdáis el próximo viernes. Perfecto, Chao. Lola. Chao. Guapa.